¿Habías oído alguna vez de la emperatriz más promiscua en la historia? Su nombre es Mesalina, y era la tercera esposa del emperador romano, Claudio. Su recuerdo permanece intacto a lo largo de la historia por sus cuestionados y bastante poco tradicionales comportamientos en la antigua Roma. Una mujer influyente, poderosa y promiscua, así es como la recordamos. Hoy conoceremos su historia de inicio a fin y nos adentraremos en sus más oscuros secretos. Valeria Mesalina nació en una familia importante de Roma, el 25 de enero del año 17 o del año 20 después de Cristo. Aún existen debates sobre su verdadero año de nacimiento. Era hija de Marco Valerio Mesala y Domitia Lépida, una aristócrata romana integrante de la familia imperial. Sus padres eran primos. Se casó adolescente, en el año 38 después de Cristo, siendo 20 años más joven que su esposo, Claudio. Aunque Mesalina fue una mujer con toneladas de carácter y presencia, murió de forma despiadada, luego de ser descubierta planeando asesinar a su esposo, el emperador. Siempre surge la pregunta si fue Mesalina realmente una traidora, o si en realidad vivía presa y oprimida por la visión masculina de la época. Sigue mirando, porque a continuación veremos interesantes datos de su vida que podría darnos luz sobre lo que realmente sucedió. Número 1. A pesar de ser tan joven, de su unión tuvieron 2 hijos, Claudia Octavia, futura emperatriz romana, y Británico, su otro hijo. Claudio ascendió al trono imperial de forma imprevista, como sucesor de Calígula, que fue asesinado en el año 41 después de Cristo. La guardia pretoriana proclamó al nuevo emperador. Número 2. Se dice que de espectáculos no se quedaba corta, pues tuvo la osadía de desnudarse en pleno foro romano, el cual era el centro de la vida social en el imperio. Seguramente ese escenario permitió que se dieran muchos y diversos espectáculos, pero probablemente pocos como el de la joven Mesalina. Cuentan algunos registros históricos que se presentó ante la multitud, se quitó toda la ropa y comenzó a bailar desnuda por todo el foro. Número 3. El fracaso de su relación comenzó desde el mismo inicio de su matrimonio, cuando empezaron los primeros problemas. Comenzaron a circular los rumores de Claudio contra Mesalina. Si escuchamos a las malas lenguas imperiales, se dice que la joven tenía una vida sexual muy activa. No le hacía falta cariño ni afecto por la noche, pues dormía con muchos hombres. Lo más curioso es que con su esposo no era capaz de estar. Se dice que Mesalina se escapaba de las habitaciones imperiales dejando a Claudio dormido. Se la veía caminando por las calles vacías de la ciudad en la madrugada, con un destino bastante interesante. Número 4. Mesalina, como era de esperarse, frecuentaba un burdel disfrazada de pies a cabeza, usaba una peluca rubia y otros atuendos para entrar al prostíbulo por las noches. No solo su melena dorada era lo que captaba todas las miradas, sino que también andaba desnuda, tapando sus pezones con oro. Su visita al burdel se debía a la más simple de las razones. Ella trabajaba en el lugar. Número 5. Su apodo era La Loba, algo absurdo, pero es bastante elocuente para sus actividades nocturnas. Este apodo no solo se debía a su comportamiento e implicaciones sexuales, más bien tenía una interesante historia de fondo. El mito de la fundación de Roma proviene justamente de una loba que habría amamantado y protegido a los gemelos Rómulo y Remo. Uno de ellos sería el primer rey de Roma. Número 6. Sus aventuras nocturnas fueron solo el primero de sus escándalos. No tardaron en destaparse los demás. Al menos, según los rumores de la época, no fue lo peor que se supo sobre sus actividades. Aunque ya se consideraba inapropiado su comportamiento como trabajadora sexual, apostó con otra trabajadora del local para ver quién de las dos podría estar con más hombres en un solo día. Mesalina ganó con ventaja, tuvo 25 encuentros. Número 7. Los historiadores también cuentan que Mesalina era una mujer cruel, vengativa y dominante, incluso contra miembros de su propia familia. Mesalina tenía una verdadera obsesión por mantener el poder imperial a cualquier costo. Se encargó de eliminar cualquier amenaza, competencia o posible riesgo de perder el poder. Julia Livia, una de las sobrinas de su esposo Claudio, dio a luz a un hijo varón. Su hijo era un potencial heredero al trono imperial y podía competir con sus descendientes. Mesalina, preocupada por la potencial amenaza, inventó acusaciones de incesto contra Julia Livia.
Claudio, siguiendo las ideas delirantes de su esposa, ejecutó a su propia sobrina. Para evitar ser otra víctima de la emperatriz, cuenta la historia que deben suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado. Número 8. Mesalina conspiró contra un senador por despecho. El senador Junio Silano era el amor platónico de la emperatriz, aunque él no le prestaba atención y siempre había rechazado cualquier tipo de relación amorosa con ella. Por este motivo, la emperatriz planeó su venganza. Ella y Narciso, un liberto del emperador Claudio que era su cómplice, lograron ponerse de acuerdo y ponerle una trampa al emperador. La trampa se basaba en hacerle creer al emperador Claudio que ambos habían soñado que el senador Silano lo asesinaría, y así lograron la ejecución del senador al ser acusado de traición. Las historias de las muertes a causa de los disgustos de Mesalina no acaban ahí. El senador Valerio Asiático fue otra víctima. Este senador generaba en la emperatriz mucha ira. Era el dueño de los jardines de Lúculo, que por cierto, Mesalina quería poseer, y era el amante de Sabina la Mayor, una de las principales rivales de la emperatriz. Mesalina convenció al emperador Claudio de perseguir al senador y acusarlo de no mantener el orden en sus tropas, así como adulterio con Sabina y de mantener relaciones inapropiadas con otros hombres. Claudio dudaba de ejecutar al senador, pero Lucio Vitelio era quien le asesoraba, y en secreto se alió con Mesalina convenciendo al emperador de la ejecución. Número 9. Y este quizás es uno de los hechos más escandalosos. La emperatriz se casó a escondidas de su esposo Claudio cuando éste estaba de viaje. Fue un matrimonio realmente absurdo. El emperador estaba muy confiado, visitando un nuevo puerto que había sido construido en la ciudad de Ostia, mientras que su mujer se casaba con otro hombre. El nombre del amante era Gayo Silio. Se desconoce el motivo exacto de este matrimonio. ¿Quién cometería semejante error? Los historiadores romanos creen que pudo ser por diferentes razones. Algunos pensaban que Mesalina tenía en sus manos el plan de sustituir al emperador con su amante, y así asumir el poder total en Roma. Otros consideraban que la emperatriz había sido convencida por su amante, quien le aseguró que ya había una inevitable conspiración en contra del emperador Claudio. Otra hipótesis, quizá la más probable, es que realmente no fue un matrimonio, sino que los amantes estarían en un banquete, y después de muchas bebidas simplemente participaron en un ritual básico similar a una boda. Sin ningún tipo de legitimidad real. Sea como sea, resulta muy sorprendente cada uno de estos secretos. Número 10. Al fin llegamos al misterio más esperado, la muerte de Mesalina. Tras enterarse de la infidelidad, el emperador enfurecido volvió a Roma, despreciando cada acción que venía de su esposa. Según los historiadores, la emperatriz intentó explicarle, pero no le permitieron el paso a su habitación. El relato oficial narra que Claudio estaba más que decepcionado y enfurecido, pero aún seguía amándola, así que la citó la mañana siguiente a su habitación para hablar. En lugar de acatar las órdenes, Narciso, quien si no recuerdan era el anterior cómplice de Mesalina, decidió dar orden a la guardia pretoriana para ejecutar a la emperatriz. Los soldados irrumpieron en los jardines de Lúculo, donde Mesalina se había refugiado con su madre. El relato cuenta que le dieron la opción del suicidio. La emperatriz no tuvo el valor suficiente para cortar su garganta, así que pidió ser atravesada por una espada. Claudio no lamentó su muerte, al menos no públicamente, y aún sin haber dado la orden directa de la ejecución, el emperador no persiguió ni castigó ni rechazó lo ocurrido. Se dice que cuando recibió la noticia, Claudio solo pidió otro cáliz con vino y siguió bebiendo tranquilamente en su habitación. Sin duda alguna, Mesalina quería tener a toda Roma en sus manos, a sus pies y probablemente en su cama, aunque sus maneras de conseguir sus deseos no eran las más sanas. Después de conocer esta historia, cuéntanos, ¿crees que es la manera más apropiada de conseguir el poder? Gracias por vernos. Hasta la próxima, curiosos de la historia.